Mi nombre es Luis Albarracín, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. El tema que les voy a hablar es el feminismo, de la asignatura de Teoría Crítica, por el docente licenciado Héctor González Same. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un conjunto de teorías sociales y de prácticas políticas en abierta oposición a concepciones del mundo que excluye la experiencia femenina de su horizonte epistemológico y político. También revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, a la vez que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres. El movimiento feminista surge como consecuencia de la conciencia de las mujeres respecto a su estatus subordinado en la sociedad. Historia del feminismo. En el siglo XVIII, con la filosofía de la Ilustración, fue cuando se planea una polémica alrededor de la igualdad de los derechos entre ambos sexos. La primera mujer feminista, Hiparquía, esposa de Crates de Tebas, fue una de las primeras mujeres filósofas de la escuela cínica con principios feministas. Por ello dejó su familia y sus posiciones. Comenzó a vestir ropa de hombre y contradijo las tradiciones de la época de la antigua Grecia. Fue en esa época cuando se dio forma a los derechos fundamentales, a ideas como la libertad, la ciudadanía, la justicia o la igualdad, unos derechos que fueron creados por hombres y aplicados solo para hombres, excluyendo a las mujeres de su disfrute. Este supuso el punto de partida en la lucha por la igualdad. Las feministas del siglo XIX y principios del siglo XX centraron sus reivindicaciones en los derechos políticos, derecho a votar y a ser votadas, el derecho a la educación, a la propiedad y derechos en el matrimonio. En esta época, las mujeres no podían estudiar, ni tener propiedades, ni tomar sus propias decisiones. A lo largo de su vida, pasaban de depender de su padre a depender de su marido. Pero el origen del feminismo, como corriente social, se considera con la obtención del derecho al sufragio femenino, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El primer país en establecerlo fue Nueva Zelanda, en 1893, y le siguió Australia en 1902. En Europa, el país pionero en establecer el sufragio femenino fue Finlandia, en 1906, y el primer país latinoamericano fue Uruguay, en 1927. Olas del feminismo. Primera ola. Surgió a mediados del siglo XVIII. Se concentró en obtener la igualdad de derechos frente al varón en cuestiones de derechos en el matrimonio, derechos de la propiedad e igualdad de capacidad de obrar. Segunda ola. Este aparece entre 1960 y 1970. En el debate se centra la liberación de la mujer, la desigualdad no oficial, la familia, los derechos de los lugares de trabajo, la sexualidad y los derechos en la reproducción. Tercera ola. Llegó en la década de los 60, cuando, frente a la mística de la feminidad, las mujeres se sentían vacías por el papel que debían representar en la sociedad, en el de madre, esposa y ama de casa. Fue entonces cuando Betty Friedan creó la Organización Nacional de Mujeres, convirtiéndose en la organización femenina más representativa del femenino liberal. Cuarta ola. Empieza después de los 80, se concentra en la actualidad, donde el colectivo feminista reclama la necesidad de la otra ola, debido a la continuidad del maltrato de género, los abusos y violaciones. Tipos de feminismo. Anarquismo feminista. Hace referencia al feminismo radical, el cual defiende que el sistema patriarcal de nuestra sociedad es el verdadero problema, ya que imparte el autoritarismo y la opresión del hombre sobre el género femenino. Feminismo radical. Sustenta la desigualdad social, manifestado que ésta ha sido causado por el patriarcado, en la sumisión de la mujer al hombre. Ecofeminismo. Apareció en Europa a finales del siglo XX, como réplica de la aprobación del género masculino de la agricultura y la reproducción, teniendo como consecuencia la sobreexplotación de las tierras y la mercantilización de la sexualidad de la mujer. Feminismo negro. Este tipo de feminismo promueve la igualdad de derechos para las mujeres negras. Surgió a raíz de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana en los años 60, ya que no tomaba en cuenta a las mujeres de dicho movimiento para asumir puestos de liderazgo. Feminismo liberal. Este tipo de feminismo difiere en la corriente marxista, al sugerir que es gracias al sistema económico capitalista y al liberalismo económico que la mujer puede independizarse y liberarse de la opresión del patriarcado. Ciberfeminismo. Se fundamenta en la idea en que las mujeres han sido el pilar fundamental para el desarrollo tecnológico. Principales representantes del feminismo ecuatorianos. Manuela Sáenz.
La ecuatoriana Manuela Sáenz, también conocida como la Libertadora del Libertador, sin embargo, a partir del siglo XX, los historiadores han comenzado a reconocerla a Sáenz como una de las precursoras del feminismo en América Latina. Tránsito Amaguaña. Fue símbolo de lucha y resistencia indígena. Realizó activismo comunitario y después fue parte de las marchas indígenas que reclamaban tierras y derechos laborales. Matilde Hidalgo de Procel. Fue la primera mujer en votar en una elección democrática en América del Sur. Fue médica y feminista. Bueno, mi opinión acerca del feminismo es que estoy a favor del feminismo, y que el feminismo no va en contra de los derechos de los hombres, sino a favor de una igualdad, sea cual sea el sexo. Desde décadas pasadas sabemos que la mujer era esclava del hombre, que la obligación de ella era ejercer el quehacer doméstico, la crianza de los hijos, no tenía derecho a tomar sus propias decisiones, ni derecho al sufragio, ni mucho menos a ejercer un cargo político. Por esta razón, un grupo de mujeres, cansadas del maltrato, de la discriminación, del abuso que hacían los hombres hacia ellas, crean el movimiento feminista y luchan por tener la igualdad de derechos. Con la lucha de ellas y el esfuerzo, logran tener un derecho a la educación, al sufragio, derecho a ejercer un cargo político, derecho a tener una libertad de expresión, y con este logro, ellas se sienten liberadas del hombre. Muchas gracias.